Existe un secreto invisible que separa a quienes avanzan con velocidad imparable de aquellos que permanecen atrapados en el mismo lugar durante años. Y ese secreto no tiene nada que ver con talento, suerte o privilegios heredados. Es algo mucho más profundo, más silencioso y, paradójicamente, más accesible para quien esté dispuesto a comprenderlo. Miles de personas despiertan cada día con intenciones brillantes, promesas sinceras y deseos ardientes de transformar sus vidas, pero al caer la noche, descubren que todo quedó exactamente igual. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué fuerza invisible gobierna el destino de quienes logran materializar sus sueños, mientras otros apenas consiguen sostener buenas intenciones? La respuesta no reside en fórmulas mágicas ni en circunstancias externas favorables, sino en un principio fundamental que Napoleon Hill identificó tras estudiar a las mentes más brillantes de su época. La disciplina es el vehículo mediante el cual los pensamientos se convierten en realidades tangibles. No es casualidad que quienes dominan esta cualidad parezcan moverse a través de la vida con una gracia acelerada, como si el tiempo mismo conspirara a su favor. Mientras la mayoría navega a la deriva, dependiendo del estado de ánimo o de la motivación pasajera, las personas disciplinadas han descubierto el arte de construir puentes inquebrantables entre la intención y la manifestación. Observa a tu alrededor y notarás un patrón fascinante. Aquellos que avanzan más rápido no son necesariamente los más inteligentes, los más conectados o los que poseen mayores recursos iniciales. Son quienes han comprendido que la velocidad real del progreso no se mide en pasos dados bajo el impulso de la emoción, sino en la consistencia implacable de acciones pequeñas ejecutadas día tras día, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Esta comprensión transforma por completo la relación entre esfuerzo y recompensa, revelando una verdad que la mayoría prefiere ignorar porque exige renunciar a la comodidad de las excusas. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos tiene el poder de alterar permanentemente tu perspectiva sobre el éxito, el tiempo y las posibilidades reales de tu vida. No se trata de motivación superficial que se evapora al primer obstáculo, sino de principios inmutables que han guiado a generaciones de triunfadores desde la oscuridad del anonimato hasta las alturas del logro extraordinario. Napoleon Hill pasó más de 20 años investigando estos patrones, conversando con titanes de la industria, observando sus hábitos más íntimos y destilando las esencias que separaban el pensamiento común de la maestría excepcional. Prepárate para comprender por qué la disciplina no es un sacrificio doloroso, sino la llave maestra que abre todas las puertas que la inconsistencia mantiene cerradas. Prepárate para ver con claridad meridiana cómo cada momento de indecisión que permites en tu vida no es neutral, sino que representa una elección activa de permanecer donde estás. Y sobre todo, prepárate para reconocer que la velocidad con la que avanzas hacia tus objetivos no depende de las circunstancias externas que tanto te gusta culpar, sino de una decisión interna que puedes tomar ahora mismo, en este preciso instante, y que cambiará todo lo que viene después. Napoleon Hill dedicó gran parte de su obra a desentrañar un misterio que obsesionaba a la humanidad. ¿Por qué algunos individuos parecen poseer una capacidad sobrenatural para convertir sus visiones en imperios, mientras otros, con ideas igualmente brillantes, nunca logran despegar del suelo? La respuesta que encontró era tan simple que resultaba casi ofensiva para quienes buscaban justificaciones complejas para su mediocridad. Descubrió que la diferencia fundamental radicaba en la habilidad de mantener un propósito definido con una consistencia inquebrantable, sin permitir que las distracciones diarias
los estados de ánimo cambiantes o las opiniones ajenas desviaran el rumbo trazado. Esta capacidad, lejos de ser un don innato, es una destreza cultivada mediante la repetición consciente de decisiones alineadas con un objetivo claro. La mente humana funciona como un jardín que inevitablemente producirá algo, y lo que produzca dependerá enteramente de las semillas que se planten y del cuidado que se les brinde. Las personas disciplinadas comprenden esta ley natural y actúan en consecuencia, sembrando pensamientos de logro, regándolos con acciones consistentes y arrancando sin piedad las malas hierbas de la duda y la procrastinación. En contraste, quienes carecen de disciplina permiten que su jardín mental se llene de vegetación salvaje, confundiendo la libertad de no tener estructura con la verdadera libertad que solo emerge cuando se domina la propia naturaleza impulsiva. El resultado es predecible. Unos cosechan frutos abundantes, mientras otros apenas sobreviven con lo que crece por accidente. Existe una correlación directa entre la velocidad del progreso y la capacidad de eliminar el tiempo perdido en deliberaciones innecesarias. La persona disciplinada ha automatizado sus decisiones fundamentales mediante la creación de hábitos inquebrantables, liberando así una cantidad enorme de energía mental que otros desperdician cada mañana decidiendo si harán o no lo que saben que deberían hacer. Cada vez que te permites negociar contigo mismo sobre tareas que ya determinaste como prioritarias, estás invirtiendo recursos valiosos en un diálogo interno estéril que no produce absolutamente nada excepto fatiga y culpa. Los grandes triunfadores eliminaron hace mucho tiempo este teatro mental, estableciendo rutinas férreas que se ejecutan independientemente de cómo se sientan en un momento particular. La disciplina acelera el progreso porque multiplica el efecto del tiempo mediante la concentración absoluta de esfuerzos en direcciones específicas. Mientras la mayoría dispersa su energía en 100 proyectos simultáneos, ninguno de los cuales recibe la atención suficiente para fructificar, la persona disciplinada canaliza toda su fuerza vital hacia objetivos seleccionados con precisión quirúrgica. Esta concentración no es meramente una estrategia de gestión del tiempo, sino una comprensión profunda de cómo funcionan las leyes universales que gobiernan la materialización de resultados. Napoleon Hill observó que los hombres de mayor éxito poseían una capacidad casi obsesiva para mantener su mente fija en un propósito dominante, sin permitir que pensamientos extraños ocuparan el espacio mental que habían destinado a su objetivo principal. El concepto de velocidad en el contexto del progreso personal es frecuentemente malinterpretado como frenesí o actividad frenética, cuando en realidad se trata de algo completamente opuesto. La verdadera velocidad nace de la eliminación metódica de todo lo superfluo, de la capacidad de distinguir entre movimiento y avance real. Una persona puede estar extremadamente ocupada sin avanzar ni un milímetro hacia sus metas, mientras otra, que dedica menos horas pero con enfoque láser, recorre distancias monumentales. La disciplina es precisamente la facultad de mantenerse en el carril que conduce al destino deseado, resistiendo la tentación perpetua de desviarse hacia caminos que parecen más fáciles o más emocionantes, pero que no llevan a ninguna parte relevante. Lo que los observadores superficiales perciben como suerte o talento excepcional es, en la mayoría de los casos, simplemente el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones disciplinadas que se componen con el tiempo hasta crear un impulso imparable. Este fenómeno, que Napoleon Hill denominó como el principio del esfuerzo acumulativo, funciona de manera similar al interés compuesto en las finanzas.
Las primeras contribuciones parecen insignificantes y los resultados visibles tardan en aparecer, pero llega un punto de inflexión en el que la acumulación genera una explosión de manifestaciones que asombra a quienes no estuvieron presentes durante los años de siembra silenciosa. La persona disciplinada conoce esta dinámica y no se desanima durante la fase invisible del proceso, confiando en que las leyes naturales operarán inevitablemente si ella cumple su parte. La resistencia interna que experimenta cualquier ser humano cuando intenta mantener un curso de acción consistente no es una debilidad personal, sino un mecanismo evolutivo diseñado para conservar energía y mantenernos en zonas de confort que nuestro cerebro primitivo asocia con seguridad. Las personas disciplinadas no son inmunes a esta resistencia, pero han desarrollado la capacidad de reconocerla como lo que es, una señal neurológica que puede ser observada sin ser obedecida. Cada vez que actúan a pesar de la resistencia, fortalecen las vías neuronales que facilitan la repetición de esa acción, haciendo que lo que inicialmente requería un esfuerzo titánico se convierta gradualmente en algo que fluye con naturalidad casi automática. Napoleon Hill identificó que uno de los mayores obstáculos para el progreso acelerado es la dependencia de la motivación externa como combustible para la acción. La mayoría de las personas espera sentirse inspirada antes de moverse, convirtiendo su vida en una montaña rusa emocional donde los períodos de actividad febril se alternan con valles de parálisis total. Esta estrategia garantiza un avance errático, lento y frustrante, porque las emociones son inherentemente inestables y no pueden servir como fundamento para la construcción de algo duradero. La persona disciplinada, en contraste, ha descubierto que la acción consistente genera su propia motivación, invirtiendo así la ecuación que mantiene a la mayoría atrapada en la inacción. Cuando observas la trayectoria de quienes han logrado resultados extraordinarios, descubres un patrón inquietante. No esperaron a tener claridad absoluta antes de comenzar, no aguardaron el momento perfecto, no buscaron garantías de éxito. Simplemente establecieron un rumbo basado en la mejor información disponible y comenzaron a caminar, ajustando el curso sobre la marcha según los aprendizajes que solo la experiencia directa puede proporcionar. Esta disposición a actuar en medio de la incertidumbre, a avanzar incluso cuando el camino no está completamente iluminado, es la marca distintiva de la mente disciplinada que comprende que la claridad emerge del movimiento, no de la contemplación pasiva. La procrastinación, ese enemigo silencioso que roba más sueños que cualquier adversidad externa, prospera en el terreno fértil de la indisciplina. Funciona mediante un engaño sutil. Convence a la mente de que posponer una tarea difícil es una forma de protegerse del fracaso o del malestar, cuando en realidad es la manera más efectiva de garantizar ambos. Cada acto de procrastinación refuerza el patrón neurológico que lo facilita, creando un circuito de retroalimentación que se vuelve progresivamente más difícil de romper. Las personas disciplinadas cortaron este ciclo en su raíz mediante una decisión radical: eliminar la negociación interna sobre si harán o no lo que ya determinaron como necesario, transformando las tareas importantes en eventos no opcionales, similares a respirar o comer. Existe una dimensión temporal del éxito que escapa a la comprensión de quienes viven atrapados en la gratificación inmediata. Napoleon Hill observó que los grandes líderes poseían una capacidad extraordinaria para sacrificar placeres momentáneos en el altar de visiones de largo plazo, manteniendo una lealtad inquebrantable hacia versiones futuras de sí mismos que aún no existían.
Esta habilidad para retrasar la recompensa no es masoquismo ni abnegación tonta, sino una comprensión sofisticada de cómo se construye el verdadero poder en cualquier dimensión de la vida. Quien no puede renunciar a distracciones triviales, hoy está renunciando automáticamente a logros monumentales mañana, aunque rara vez conecta estos dos puntos hasta que es demasiado tarde. La velocidad superior de las personas disciplinadas también se explica por su relación transformada con el fracaso y el error. Mientras la mayoría interpreta cada tropiezo como evidencia de inadecuación personal y permite que esa interpretación paralice futuros intentos, la persona disciplinada ve cada error como información valiosa que acelera el aprendizaje. Esta diferencia en el marco interpretativo no es meramente cosmética, sino que determina si cada obstáculo te detiene o te impulsa. Napoleon Hill documentó caso tras caso de individuos que alcanzaron el éxito monumental después de una serie de fracasos que habrían destruido a personalidades menos resilientes, y el factor común era una disciplina mental que les permitía extraer lecciones sin absorber toxicidad emocional. El entrenamiento de la mente para mantener un enfoque singular en medio del caos informativo del mundo moderno es quizás la forma más valiosa de disciplina en la era actual. Vivimos bombardeados por miles de estímulos que compiten por nuestra atención, cada uno prometiendo algo importante, urgente o placentero. La persona indisciplinada se convierte en marioneta de estos estímulos, respondiendo reactivamente a lo que sea más ruidoso o brillante en cada momento, mientras que la persona disciplinada filtra implacablemente todo lo que no contribuye directamente a sus objetivos definidos. Esta capacidad de decir no a lo bueno para proteger lo excelente es la diferencia entre una vida de logros significativos y una existencia de distracciones agradables que no conducen a ninguna parte memorable. La construcción de momentum es un principio físico que aplica perfectamente al progreso humano. Un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento a menos que una fuerza externa lo detenga. Las personas disciplinadas comprenden intuitivamente esta ley y por eso protegen ferozmente su racha de acciones consistentes, sabiendo que cada día de continuidad hace más fácil el siguiente y cada ruptura requiere energía adicional para reiniciar. Es por esto que los triunfadores exitosos hablan con tanto énfasis sobre no romper la cadena, sobre mantener la racha sin importar las circunstancias, porque han experimentado personalmente cómo el momentum acumulado reduce dramáticamente el esfuerzo requerido para sostener el progreso una vez que alcanzas una cierta velocidad de crucero. Napoleon Hill reveló una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. El precio de la grandeza no se negocia, solo se paga. No existe un camino secreto que permita obtener resultados extraordinarios sin el correspondiente sacrificio de comodidades ordinarias. Esta ecuación inmutable ofende a la mentalidad moderna que busca atajos para todo, pero permanece tan cierta hoy como lo era hace un siglo. Las personas disciplinadas han hecho las paces con esta realidad y por eso avanzan más rápido. No desperdician energía buscando excepciones a reglas universales, sino que invierten esa energía en cumplir con lo requerido para obtener lo deseado. La calidad de tu vida futura está siendo determinada en este preciso momento por la calidad de tus hábitos presentes. Esta comprensión produce una sensación simultánea de terror y empoderamiento. Terror porque significa que no puedes culpar a las circunstancias externas por tu situación. Empoderamiento porque significa que tienes el control absoluto sobre el cambio de trayectoria. Cada día que permites que pase sin alinear tus acciones con tus aspiraciones no es neutral,
Es un voto activo a favor de mantener exactamente la vida que tienes. Las personas disciplinadas viven con una conciencia aguda de esta dinámica, tratando cada jornada como la inversión que es, una contribución al fondo acumulativo que determinará la calidad de tu existencia futura. Existe un fenómeno psicológico particularmente destructivo que Napoleon Hill observó en innumerables casos: la tendencia humana a sobreestimar lo que puede lograrse en el corto plazo y subestimar dramáticamente lo que puede construirse con disciplina sostenida durante años. Esta distorsión temporal conduce a dos errores fatales. Primero, establecer expectativas irreales que garantizan la decepción y el abandono prematuro. Segundo, renunciar a proyectos de largo alcance porque el progreso inicial parece insignificante. La persona disciplinada ha calibrado correctamente su reloj interno, comprendiendo que la transformación real requiere tiempo medido en años, no en semanas, y que cada pequeño paso diario es infinitamente más valioso que los grandes gestos esporádicos. La resistencia al cambio que experimenta el ser humano promedio no es defecto de carácter, sino mecanismo de supervivencia mal adaptado al mundo moderno. Nuestro cerebro evolucionó en entornos donde la conservación de energía y el mantenimiento de patrones conocidos maximizaban las probabilidades de supervivencia. Pero en el contexto actual, donde el crecimiento y la adaptación son esenciales para el éxito, estos mismos mecanismos se convierten en prisiones invisibles. Las personas disciplinadas han aprendido a hackear su propia neurología, utilizando técnicas de formación de hábitos que trabajan con la naturaleza del cerebro en lugar de contra ella, creando rutinas automáticas que bypassean la necesidad de fuerza de voluntad consciente para cada acción. Una de las ventajas competitivas más poderosas de la disciplina es su efecto multiplicador en el aprendizaje. Cuando estudias, practicas o desarrollas una habilidad de manera consistente, no solo acumulas conocimiento linealmente, sino que creas conexiones sinápticas que aceleran exponencialmente futuros aprendizajes en áreas relacionadas. La persona disciplinada que dedica 1 hora diaria a mejorar su oficio durante 5 años no obtiene 5 veces el resultado de quien estudia 1 hora diaria durante 1 año. Obtiene quizás 50 veces el resultado, porque cada nivel de maestría alcanzado facilita el ascenso al siguiente nivel. Esta comprensión del retorno exponencial del esfuerzo compuesto es lo que permite a los disciplinados mantener el rumbo cuando los resultados iniciales parecen no justificar el esfuerzo invertido. Napoleon Hill estudió la relación entre disciplina mental y disciplina física, descubriendo que no eran dominios separados, sino expresiones de una misma capacidad fundamental. Las personas que dominaban su cuerpo mediante ejercicio regular y nutrición consciente invariablemente demostraban mayor control sobre sus impulsos mentales y emocionales. Esta correlación no es coincidencia, sino consecuencia de un principio profundo. Cada acto de autodisciplina en cualquier área de la vida fortalece la facultad general de autodisciplina que luego puede aplicarse a cualquier otro dominio. Es por esto que los grandes líderes frecuentemente mantienen rutinas físicas exigentes, no porque necesiten estar en forma para su trabajo, sino porque el entrenamiento diario de la voluntad en el gimnasio o en la pista se transfiere directamente a su capacidad de mantener disciplina en sus negocios y relaciones. El concepto de integridad personal adquiere una dimensión nueva cuando se examina a través del lente de la disciplina. La integridad no es meramente una cuestión de honestidad con otros, sino fundamentalmente de honestidad contigo mismo. Hacer lo que dijiste que harías cuando lo dijiste que lo harías, especialmente cuando nadie está mirando.
Cada vez que cumples un compromiso contigo mismo, depositas capital en el banco de tu autoconfianza. Cada vez que lo incumples, realizas un retiro. Las personas disciplinadas poseen niveles extraordinarios de autoconfianza, no porque sean arrogantes, sino porque tienen un historial comprobado de cumplir sus propias promesas, creando así una base sólida de evidencia personal sobre la cual construir proyectos cada vez más ambiciosos. La velocidad del progreso está directamente relacionada con la claridad del objetivo, y la claridad del objetivo depende enteramente de la disciplina mental necesaria para definirlo con precisión quirúrgica. Napoleon Hill enfatizó repetidamente que un propósito vago genera resultados vagos, mientras que un objetivo cristalino atrae recursos, oportunidades y sincronicidades de manera casi mágica. La persona disciplinada invierte tiempo significativo en el proceso de definición, resistiendo la tentación de saltar prematuramente a la acción antes de saber exactamente hacia dónde dirige sus pasos. Este tiempo de preparación no es procrastinación disfrazada, sino inversión estratégica que multiplica la efectividad de cada acción posterior. Existe una relación paradójica entre rigidez y flexibilidad en el camino hacia el logro. La persona disciplinada es absolutamente rígida respecto a sus objetivos fundamentales y sus valores no negociables, pero mantiene una flexibilidad total respecto a los métodos y estrategias para alcanzarlos. Esta combinación de columna vertebral de acero y brazos de sauce permite navegar las inevitables tormentas del cambio sin perder el rumbo. En contraste, quienes carecen de disciplina exhiben el patrón opuesto: flexibilidad total respecto a sus objetivos, abandonándolos ante el primer obstáculo serio, pero rigidez irracional respecto a métodos que claramente no funcionan, aferrándose a ellos por familiaridad o ego. El poder de la repetición sistemática es subestimado críticamente por la cultura moderna, obsesionada con la novedad y la innovación constante. Napoleon Hill descubrió que los maestros en cualquier campo alcanzaban la excelencia no mediante la búsqueda perpetua de técnicas nuevas, sino mediante la práctica implacable de fundamentos hasta alcanzar niveles de automatización que parecían sobrenaturales a los observadores externos. La disciplina de volver una y otra vez a los básicos, de repetir el movimiento 1000 veces más después de haberlo dominado, separa a los verdaderos maestros de los practicantes casuales. Esta paciencia para profundizar, en lugar de expandir superficialmente, es una marca distintiva de la mente disciplinada que comprende que la maestría real vive en las capas más profundas de las prácticas más simples. La gestión de la energía personal es infinitamente más importante que la gestión del tiempo, aunque la mayoría enfoca obsesivamente en el segundo mientras ignora el primero. Las personas disciplinadas reconocen que poseen una cantidad finita de energía decisional y creativa cada día, y diseñan sus rutinas para proteger y maximizar este recurso precioso. Atacan las tareas más importantes y demandantes cuando su energía está en su pico, generalmente temprano en la mañana, y relegan las actividades rutinarias de baja importancia para los momentos de menor agudeza mental. Esta orquestación deliberada de energía versus tarea crea una eficiencia dramáticamente superior comparada con el enfoque aleatorio de quien simplemente reacciona a las demandas del momento. Napoleon Hill identificó el fenómeno de la mente maestra, donde dos o más mentes trabajando en armonía hacia un objetivo común generan un poder que excede enormemente la suma de sus contribuciones individuales. Sin embargo, la formación y mantenimiento de tales alianzas requiere niveles excepcionales de disciplina personal,
porque nadie de calibre superior desea asociarse con individuos inestables, poco confiables o carentes de compromiso genuino. Las personas disciplinadas atraen naturalmente colaboradores de alta calidad, porque proyectan la confiabilidad y el profesionalismo que otros exitosos buscan en sus socios. Esta dinámica crea un círculo virtuoso, donde la disciplina personal genera oportunidades de colaboración que aceleran aún más el progreso individual. La capacidad de mantener el enfoque en medio de la adversidad distingue a los triunfadores temporales de los campeones permanentes. Cualquiera puede mantener la disciplina cuando las cosas van bien, cuando los resultados son inmediatos y el feedback es positivo. La verdadera prueba llega en los valles oscuros, donde el progreso parece haberse detenido, donde el esfuerzo invertido no produce resultados visibles, donde cada fibra de tu ser suplica que abandones y te conformes con menos. Las personas disciplinadas han entrenado específicamente para estos momentos, desarrollando una fe inquebrantable en el proceso que trasciende la necesidad de validación externa constante. Saben que la crisis es temporal, pero el carácter forjado en esa crisis es permanente. El autosabotaje es quizás el enemigo más insidioso del progreso porque opera desde dentro, disfrazado frecuentemente de lógica racional o preocupación legítima. Se manifiesta como el impulso repentino de revisar redes sociales justo cuando comenzaste una sesión de trabajo profundo, como la urgencia de reorganizar tu escritorio cuando deberías estar escribiendo, como la voz que susurra que mereces un descanso después de apenas 15 minutos de esfuerzo. Las personas disciplinadas han aprendido a identificar estas tácticas dilatorias del ego temeroso y a desactivarlas mediante el simple acto de reconocimiento sin indulgencia. Ven el sabotaje por lo que es y continúan avanzando de todos modos, negándole el poder que requiere para funcionar. Napoleon Hill articuló un principio fundamental que permanece vigente. Los pensamientos dominantes de una persona inevitablemente se materializan en su realidad física. Esta no es especulación mística, sino observación empírica de un patrón repetido en miles de vidas estudiadas. La disciplina mental para mantener pensamientos constructivos, elevados y alineados con tus objetivos mayores, resistiendo simultáneamente la invasión constante de pensamientos de duda, miedo y limitación, es la forma más pura y poderosa de autodisciplina. La mayoría de las personas son víctimas pasivas de sus patrones de pensamiento aleatorios, mientras que las personas disciplinadas son guardianes activos de su jardín mental, permitiendo solo aquellas semillas que producirán la cosecha deseada. La relación entre disciplina y creatividad es malinterpretada dramáticamente por quienes asocian la disciplina con rigidez y la creatividad con espontaneidad caótica. La verdad documentada por Hill es exactamente opuesta. La mayor creatividad emerge de la estructura disciplinada. Los artistas, inventores y visionarios más prolíficos invariablemente mantenían rutinas estrictas que creaban el contenedor seguro dentro del cual la creatividad podía fluir sin inhibiciones. La disciplina no sofoca la creatividad, la libera al eliminar el caos y la incertidumbre que paralizan la expresión auténtica. Un escritor que espera la inspiración producirá poco. Un escritor que se sienta a escribir a la misma hora cada día produce bibliotecas. Existe una forma de disciplina que trasciende la mera fuerza de voluntad y entra en el territorio de la identidad transformada. En lugar de ser alguien que se fuerza a actuar disciplinadamente, te conviertes en alguien para quien la acción disciplinada es la expresión natural de quien eres. Esta transición de hacer a ser representa un punto de inflexión monumental en la trayectoria de cualquier persona. Napoleon Hill
Observó que los individuos más exitosos no hablaban de disciplina como algo que practicaban, sino como algo que eran. Una diferencia sutil en el lenguaje que reflejaba una diferencia masiva en la experiencia vivida. Cuando la disciplina migra de comportamiento a identidad, el esfuerzo requerido para mantenerla disminuye dramáticamente porque ya no estás luchando contra tu propia naturaleza. El concepto de momentum emocional es tan real como el momentum físico y opera bajo principios similares. Cada pequeña victoria genera un impulso emocional que facilita la siguiente acción, creando una espiral ascendente de confianza y capacidad. Las personas disciplinadas comprenden esta dinámica y por eso protegen sus rachas de victorias pequeñas con ferocidad, sabiendo que la sensación de estar en racha es un activo psicológico invaluable que reduce la fricción de la acción futura. Por el contrario, cada derrota autoinfligida genera momentum en la dirección opuesta, haciendo progresivamente más difícil revertir el descenso. La batalla por la dirección de tu vida se gana o se pierde en las decisiones aparentemente triviales de cada momento ordinario. Napoleon Hill descubrió que el miedo a la crítica y el deseo de aprobación externa paralizan más sueños que la falta de recursos o talento. La persona disciplinada ha desarrollado una inmunidad funcional a las opiniones de quienes no están en la arena, comprendiendo que el juicio ajeno es irrelevante comparado con el juicio de tu propio potencial no realizado. Esta libertad psicológica para actuar según tu visión interna, sin estar esclavizado por el aplauso o la censura del público, es quizás la forma más liberadora de disciplina. Requiere entrenar la mente para derivar validación de la alineación con tus valores y objetivos en lugar de la aprobación de las masas, que probablemente nunca entenderán tu visión hasta que ya sea un hecho consumado. La procrastinación productiva es un fenómeno particularmente engañoso, donde te mantienes constantemente ocupado con tareas de baja prioridad para evitar enfrentar las pocas actividades de alto impacto que realmente moverían la aguja de tu progreso. Organizas, planificas, investigas, optimizas herramientas, todas actividades que se sienten como trabajo, pero que funcionan como sofisticados mecanismos de evasión. Las personas disciplinadas han identificado sus propias versiones de esta trampa y establecieron guardias mentales que los alertan cuando están cayendo en ella. Poseen la honestidad brutal consigo mismos para reconocer cuando están simulando progreso en lugar de generarlo, y la valentía para redirigir inmediatamente hacia las tareas verdaderamente importantes, sin importar cuán incómodas sean. El principio de los rendimientos decrecientes se aplica a casi toda actividad humana, pero la mayoría de las personas no lo comprende o no lo aplica. Existe un punto óptimo de esfuerzo más allá del cual el trabajo adicional produce resultados marginalmente menores y eventualmente se vuelve contraproducente. Las personas disciplinadas no confunden el martirismo con la productividad. Saben cuándo empujar y cuándo retirarse para recuperar. Esta inteligencia sobre los ritmos naturales de esfuerzo y recuperación les permite sostener un rendimiento alto de manera indefinida. Mientras que quienes alternan entre períodos de sobreesfuerzo insostenible y colapso total nunca alcanzan una verdadera tracción de largo plazo. Napoleon Hill enfatizó que el autoconocimiento preciso es el fundamento sobre el cual se construye toda disciplina efectiva. No puedes gestionar lo que no mides y no puedes mejorar lo que no reconoces. Las personas disciplinadas mantienen una conciencia aguda de sus patrones, sus debilidades, sus horas de mayor rendimiento, sus triggers emocionales y sus tendencias saboteadoras. Esta autopercepción no emerge de la introspección narcisista, sino de la observación objetiva de uno mismo como sujeto de estudio.
Llevan registro de sus acciones, analizan sus resultados, identifican correlaciones y ajustan sus estrategias basándose en evidencia real en lugar de en suposiciones halagadoras sobre cómo creen que funcionan. La diferencia entre interés y compromiso es la línea que separa a los aficionados de los profesionales en cualquier dominio. Cuando estás interesado en algo, actúas cuando es conveniente. Cuando estás comprometido, actúas especialmente cuando no lo es. Esta distinción parece simple, pero tiene implicaciones profundas en la velocidad del progreso. Las personas disciplinadas han cruzado el puente del interés al compromiso verdadero, transformando sus objetivos de preferencias negociables a imperativos no negociables. Este cambio interno elimina completamente la deliberación sobre si actuarán, permitiéndoles invertir toda su energía mental en cómo actuar más efectivamente. Existe un tipo de disciplina que se practica en público y otro tipo que se practica en privado cuando absolutamente nadie está mirando. La segunda categoría es infinitamente más reveladora del carácter real de una persona. Napoleon Hill notó que los verdaderos líderes mantenían los mismos estándares elevados en la oscuridad que bajo los reflectores, comprendiendo que la integridad no es una actuación, sino una forma de ser. Cada decisión tomada en privado cuando podrías fácilmente tomar el atajo y nadie lo sabría, fortalece o debilita la estructura de tu carácter. Las personas disciplinadas saben que te conviertes en lo que practicas en secreto y por eso son especialmente vigilantes sobre quiénes son cuando nadie los ve. La capacidad de recuperación rápida después de desviaciones o errores es quizás más importante que la capacidad de evitarlos completamente. Todos los seres humanos experimentan deslices, días improductivos, decisiones pobres. La diferencia crítica es cuánto tiempo permaneces en ese estado degradado antes de retomar el rumbo. Las personas disciplinadas han desarrollado protocolos mentales para el rebote rápido. Reconocen el error sin dramatizarlo, extraen la lección disponible, perdonan sin indulgencia y retoman la acción correcta inmediatamente. Cada hora que pasas en autoflagelación después de un error es una hora que podrías haber invertido en corrección activa, convirtiendo la culpa improductiva en un lujo que los verdaderamente disciplinados no pueden permitirse. Napoleon Hill documentó que la mayoría de las personas sobreestima dramáticamente la importancia de factores externos como recursos, conexiones o circunstancias, mientras subestima críticamente la importancia de factores internos como mentalidad, disciplina y persistencia. Esta distorsión de atribución sirve como excusa conveniente para la mediocridad. Si el éxito depende de factores externos que no controlas, entonces tu falta de éxito no es tu responsabilidad. Las personas disciplinadas rechazan categóricamente esta narrativa reconfortante, asumiendo responsabilidad total sobre los únicos factores que realmente pueden controlar: sus pensamientos, sus acciones y sus reacciones ante las circunstancias. Esta asunción de responsabilidad radical es simultáneamente aterradora y empoderante. El fenómeno de la parálisis por análisis afecta desproporcionadamente a personas inteligentes que poseen la capacidad de imaginar múltiples escenarios y complicaciones potenciales. Esta habilidad cognitiva se convierte en maldición cuando se permite que funcione sin límites, generando una cascada infinita de consideraciones que impiden cualquier movimiento decisivo. Las personas disciplinadas establecen límites temporales para la investigación y la deliberación, comprendiendo que la información perfecta nunca estará disponible y que la acción imperfecta generalmente supera a la inacción bien informada.
Actúan con la mejor información disponible en el tiempo asignado, confiando en su capacidad de ajustar el curso según se despliegue la realidad. La gratificación diferida no es meramente una estrategia de gestión de impulsos, sino una filosofía de vida que redefine completamente la relación entre presente y futuro. Cuando entrenas tu mente para visualizar y valorar las recompensas futuras con la misma intensidad emocional que las gratificaciones inmediatas, la ecuación decisional cambia fundamentalmente. Ya no estás sacrificando el presente por el futuro. Estás invirtiendo el presente para multiplicar el futuro. Las personas disciplinadas han cultivado esta perspectiva temporal expandida que les permite tomar decisiones que parecen ilógicas o innecesariamente difíciles para quienes viven atrapados en el horizonte temporal de la próxima hora o del próximo día. Napoleon Hill reveló que la fe aplicada es el complemento esencial de la disciplina, y juntas forman una combinación casi invencible. La fe no es creencia ciega, sino confianza basada en la comprensión de principios universales que operan con consistencia predecible. Cuando combinas la disciplina de la acción persistente con la fe en que esa acción eventualmente producirá resultados, creas una fuerza psicológica que puede atravesar obstáculos que detendrían a quien carece de cualquiera de estos dos elementos. La disciplina sin fe se convierte en trabajo duro, sin dirección ni esperanza. La fe sin disciplina se convierte en pensamiento positivo estéril, que nunca se materializa en realidad tangible. El concepto de costo de oportunidad es comprendido intelectualmente por muchos, pero aplicado consistentemente por pocos. Cada hora que inviertes en una actividad es una hora que no puedes invertir en otra, convirtiendo cada decisión de uso del tiempo en una decisión simultánea de qué estás rechazando. Las personas disciplinadas mantienen una conciencia aguda de esta dinámica, evaluando constantemente si sus acciones actuales representan el mejor uso posible de su recurso más limitado e irrecuperable, el tiempo. Esta vigilancia sobre el valor relativo de las actividades permite una optimización continua que acelera dramáticamente el progreso comparado con quienes simplemente llenan sus días con lo que sea que aparezca. Existe una forma de inteligencia emocional específicamente relacionada con la autodisciplina, la capacidad de observar tus estados emocionales sin ser secuestrado por ellos. Las emociones proporcionan información valiosa, pero son consejeros terribles cuando se les permite tomar decisiones. Las personas disciplinadas han desarrollado la metacognición necesaria para notar pensamientos y sentimientos sin identificarse completamente con ellos, creando un espacio entre estímulo y respuesta donde la elección consciente puede operar. Esta separación entre experimentar una emoción y actuar basándose en ella es quizás la habilidad más liberadora que un ser humano puede cultivar. Napoleon Hill estudió el fenómeno de la transmutación sexual, donde la energía creativa básica puede canalizarse hacia logros extraordinarios en cualquier campo mediante disciplina consciente. Esta observación apunta a un principio más amplio. Toda energía puede ser dirigida, transformada y aplicada hacia propósitos constructivos si se posee la disciplina mental necesaria. La mayoría de las personas permite que sus energías se dispersen en 100 direcciones simultáneas, ninguna de las cuales recibe suficiente fuerza para producir resultados significativos. El disciplinado canaliza todas sus fuerzas vitales hacia objetivos específicos como un rayo láser que concentra luz dispersa en un haz capaz de cortar acero. La humildad disciplinada es una cualidad paradójica que combina confianza suprema en tu capacidad de alcanzar objetivos con disposición total para aprender de cualquiera que posea conocimiento relevante.
Las personas disciplinadas no permiten que el ego interfiera con el aprendizaje, reconociendo que la defensa de la autoimagen es infinitamente menos valiosa que la adquisición de habilidades útiles. Esta ausencia de necesidad de parecer inteligente o impresionante les permite hacer preguntas que otros considerarían embarazosas, admitir ignorancia sin vergüenza y cambiar de opinión cuando se presenta evidencia superior. El resultado es una tasa de aprendizaje acelerada que compensa ampliamente cualquier pérdida temporal de prestigio percibido. La construcción de sistemas supera ampliamente el establecimiento de metas en términos de efectividad para generar resultados sostenibles. Las metas representan destinos deseados, los sistemas representan los procesos que te llevan allí. Las personas disciplinadas invierten energía desproporcionada en el diseño de sistemas robustos que producen los resultados deseados de manera casi automática, minimizando así la dependencia de la fuerza de voluntad que inevitablemente fluctúa. Cuando tienes un sistema excelente, los resultados emergen como consecuencia natural de seguir el proceso, eliminando la ansiedad y el esfuerzo asociados con el enfoque obsesivo en metas sin un camino claro para alcanzarlas. El aislamiento estratégico de influencias negativas es una práctica de disciplina frecuentemente subestimada. Napoleon Hill observó que te conviertes en el promedio de las 5 personas con quienes pasas más tiempo, una verdad tan incómoda que la mayoría prefiere ignorarla en lugar de tomar las acciones difíciles que implica. Las personas disciplinadas auditan despiadadamente sus círculos sociales y ambientes, eliminando o limitando exposición a individuos y situaciones que drenan energía, fomentan mediocridad o refuerzan patrones destructivos. Esta cirugía social puede ser dolorosa a corto plazo, pero es esencial para mantener el momentum hacia objetivos que requieren versiones elevadas de ti mismo que no pueden coexistir con influencias que te empujan hacia abajo. La maestría en cualquier dominio requiere lo que Napoleon Hill llamó especialización concentrada, la disposición a enfocarse intensamente en un campo específico durante el tiempo necesario para alcanzar niveles de excelencia que parecen inalcanzables para los generalistas. En una era que celebra el conocimiento superficial de múltiples temas, esta disciplina de profundizar en lugar de expandir superficialmente se ha vuelto simultáneamente más rara y más valiosa. Las personas disciplinadas resisten la tentación de perseguir cada oportunidad brillante que aparece, comprendiendo que la riqueza real, tanto material como intelectual, fluye hacia quienes se convierten en los mejores del mundo en algo específico, en lugar de medianamente competentes en muchas cosas. El autosabotaje mediante el perfeccionismo es una forma particularmente insidiosa de indisciplina disfrazada de estándar elevado. El perfeccionismo previene el lanzamiento de proyectos, paraliza la toma de decisiones y garantiza que nada significativo se complete jamás porque nada alcanzará el estándar imposible establecido. Las personas verdaderamente disciplinadas distinguen entre excelencia alcanzable y perfección imposible, entregando trabajo de alta calidad dentro de plazos razonables, en lugar de obras maestras teóricas que permanecen eternamente en desarrollo. Comprenden que hecho es mejor que perfecto y que el mercado recompensa valor entregado, no potencial, indefinidamente refinado. Napoleon Hill identificó el principio de la mente subconsciente como un aliado poderoso cuando se programa correctamente mediante autosugestión disciplinada. La repetición consciente de afirmaciones, visualizaciones y pensamientos dominantes eventualmente penetra en el subconsciente, que luego opera automáticamente para materializar esos patrones mentales en realidad física.
Este proceso requiere disciplina extraordinaria, porque los resultados no son inmediatos y la tentación de abandonar la práctica antes de alcanzar el punto crítico es inmensa. Las personas disciplinadas mantienen sus prácticas de condicionamiento mental incluso cuando la evidencia externa sugiere que no están funcionando, confiando en que las semillas plantadas en el subconsciente germinarán en su debido tiempo. La gestión de la atención en la era digital se ha convertido en la habilidad de supervivencia crítica que determina quién prospera y quién languidece. Vivimos en un ecosistema informativo diseñado específicamente para secuestrar atención mediante algoritmos que explotan vulnerabilidades neurológicas. Las personas disciplinadas tratan su atención como el recurso más valioso que poseen, estableciendo barreras tecnológicas, temporales y ambientales que protegen su capacidad de enfoque profundo. Comprenden que cada notificación atendida, cada rabbit hole de redes sociales explorado, cada email revisado compulsivamente, representa una inversión de capital atencional que no puede recuperarse y que probablemente podría haberse invertido en actividades de valor exponencialmente superior. El fenómeno de la resistencia creativa, descrito por artistas y escritores, aplica igualmente a cualquier emprendimiento significativo. Justo cuando te acercas a un breakthrough importante, cuando estás a punto de alcanzar el siguiente nivel, una fuerza invisible parece surgir para sabotear tu progreso. Esta resistencia no es externa, sino interna, generada por las partes de ti que prefieren la seguridad conocida de tu estado actual sobre la incertidumbre aterradora del crecimiento genuino. Las personas disciplinadas reconocen esta resistencia como señal de que están en el camino correcto, no como razón para retirarse. Cuanto mayor la resistencia, mayor la importancia del proyecto que estás evitando. Napoleon Hill enfatizó que la persistencia es el sustituto del talento y frecuentemente supera a la habilidad natural en la producción de resultados extraordinarios. La historia está llena de individuos de talento medio que alcanzaron grandeza mediante persistencia inquebrantable, mientras cementerios están llenos de genios que abandonaron prematuramente. La disciplina de continuar cuando cada fibra de tu ser suplica rendición, de intentar una vez más después de 100 fracasos, de mantener la fe cuando toda evidencia externa sugiere que deberías renunciar. Es la cualidad singular que más confiablemente predice el éxito eventual. Esta persistencia no es masoquismo, sino comprensión profunda de que la mayoría de las personas abandona precisamente un paso antes del breakthrough que haría que todo el esfuerzo previo valiera la pena. La construcción del legado requiere una perspectiva temporal que se extiende más allá de tu propia vida, considerando el impacto de tus acciones en generaciones que aún no han nacido. Esta orientación hacia el futuro distante proporciona un marco motivacional completamente diferente que trasciende la gratificación personal inmediata. Las personas disciplinadas que operan desde esta perspectiva encuentran más fácil hacer sacrificios presentes porque están jugando un juego infinitamente más grande que la optimización de su comodidad temporal. Cada decisión se evalúa no solo por sus consecuencias personales inmediatas, sino por su contribución al sistema de valores, conocimientos o instituciones que sobrevivirán más allá de su existencia individual. Hemos recorrido un territorio que pocos tienen el coraje de explorar honestamente, desmantelando las ilusiones reconfortantes que la mayoría abraza para justificar la mediocridad disfrazada de normalidad. La verdad revelada no es compleja ni requiere recursos especiales, pero exige algo que resulta infinitamente más escaso:
La disposición brutal de mirarte al espejo y reconocer que la brecha entre donde estás y donde podrías estar no fue creada por fuerzas externas, sino por la acumulación silenciosa de miles de pequeñas rendiciones diarias. Las personas disciplinadas no poseen superpoderes, simplemente han eliminado las negociaciones internas que paralizan a los demás, convirtiendo la acción alineada en un reflejo automático que no requiere debate consciente. La velocidad de su progreso no es milagro, sino matemática simple. Cuando eliminas toda la fricción generada por la indecisión, la procrastinación y la inconsistencia, avanzas naturalmente más rápido que quienes cargan ese peso invisible en cada paso. Napoleon Hill dedicó décadas a estudiar las leyes inmutables que gobiernan el éxito humano, y cada principio que articuló apunta hacia la misma conclusión ineludible. Tú eres tanto el arquitecto como el obstáculo de tu propio destino. La disciplina no es una virtud moral abstracta, sino la tecnología práctica mediante la cual transformas intención en manifestación, convirtiendo los sueños que todos tienen en realidades que pocos experimentan. Este momento que estás viviendo ahora mismo no es neutral, es una bifurcación en el camino donde una dirección conduce hacia la versión de ti que siempre supiste que podía ser, y la otra hacia la resignación disfrazada de realismo que te permitirá llegar al final de tus días, preguntándote qué hubiera pasado si hubieras tenido el coraje de intentarlo realmente. La elección no está en tus circunstancias, sino en cómo respondes a ellas. Y esa respuesta se construye o se destruye en las decisiones microscópicas que tomas cuando nadie está mirando y cuando sería infinitamente más fácil tomar el atajo. El abismo entre potencial y realización está lleno de excusas perfectamente razonables que suenan convincentes hasta que te das cuenta de que cada una es simplemente una variación del mismo tema. No estoy dispuesto a pagar el precio requerido para obtener lo que digo querer. Las personas que avanzan rápidamente han cruzado este abismo no porque hayan encontrado un puente secreto, sino porque dejaron de buscar atajos y simplemente comenzaron a construir el camino con acciones diarias consistentes que se acumulan en monumentos a lo largo del tiempo. La disciplina es el material de construcción, la persistencia es el proceso, y el resultado inevitable es una vida que se asemeja a tu visión más elevada en lugar de a tus miedos más profundos. Cada día que pasa sin que tomes esta decisión no es tiempo perdido neutralmente, sino evidencia acumulativa del veredicto que has emitido sobre tu propio valor y tus propias posibilidades. La pregunta que debes responder ahora no es si puedes desarrollar disciplina, porque la capacidad existe universalmente en todo ser humano que respira, sino si estás dispuesto a renunciar a la narrativa cómoda de víctima que te ha acompañado hasta este momento. Esa narrativa te ha mantenido seguro de la decepción porque nunca intentaste realmente nada, protegido del fracaso porque nunca te arriesgaste genuinamente, libre de crítica porque nunca destacaste lo suficiente como para ser notado, pero también te ha mantenido pequeño, insatisfecho y secretamente atormentado por la sospecha de que hay una versión de ti esperando ser liberada que podría crear, lograr y experimentar cosas que desde tu posición actual parecen imposibles. Las personas disciplinadas que ves avanzando rápidamente no comenzaron con ventajas que tú careces, comenzaron con una decisión que tú aún no has tomado. La decisión de convertirse en la autoridad suprema de su propia vida, en lugar de en el comentarista pasivo de circunstancias que supuestamente no pueden controlar.
La transformación que buscas no llegará mediante un evento dramático único, sino mediante la repetición aparentemente mundana de decisiones correctas que se acumulan silenciosamente hasta alcanzar una masa crítica que altera permanentemente la trayectoria de tu existencia. Si este mensaje resonó en algo profundo dentro de ti, si reconociste verdades que preferirías no haber visto pero que no puedes desver, entonces tienes una responsabilidad con esa parte de ti que sabe que puede ser más. Dale like a este video si estás listo para dejar de negociar con tu potencial y comenzar a honrarlo con acciones. Compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Porque la disciplina se fortalece cuando la practicas en comunidad con otros que también han decidido rechazar la mediocridad normalizada. Comenta abajo cuál es la primera área de tu vida donde implementarás disciplina radical a partir de hoy. Porque declararlo públicamente transforma la intención vaga en compromiso tangible. Y suscríbete a este canal si quieres continuar explorando los principios inmutables que separan la vida extraordinaria de la existencia ordinaria, porque este es solo el comienzo de una conversación que podría redefinir completamente lo que crees posible para ti mismo.